Si uno fuera a desglosar las capas de la historia estadounidense, podría esperar encontrar innumerables relatos de coraje, sacrificio y perseverancia. Podrían esperar ver historias de la revolución del país, una lucha contra la injusta tributación y hacia el sueño de independencia, libertad y autoservidumbre. Podrían esperar ver los efectos agridulces del derramamiento de sangre y la guerra civil, que vio el fin de la esclavitud institucionalizada, o el crecimiento del país a través de la adquisición de tierras y la aventura migratoria. Podrían esperar ver la mano vital que prestamos a las naciones extranjeras durante la Gran Guerra y la búsqueda de paz contra los dictadores durante la Segunda Guerra Mundial. Podrían esperar ver los intentos de frustrar el totalitarismo en Asia y la Unión Soviética a través de la Guerra Fría y sus conflictos relacionados salpicando los continentes orientales. Sin embargo, lo que probablemente no esperan ver es la violencia inherente y los costos de la batalla dentro de sus propias fronteras, incluyendo los perturbadores crímenes de guerra y las masacres subreportadas contra ciertos grupos demográficos, incluyendo las poblaciones nativas americanas del siglo XIX. Una de estas tragedias en cuestión fue la masacre de Sand Creek, de 1864, sus víctimas, el desenlace de las secuelas de la Guerra Civil y el trato hacia los nativos americanos de las llanuras en los años previos a mediados de los 1860. Para arrojar algo de luz sobre uno de los momentos más oscuros del ejército de los Estados Unidos y uno de los crímenes de guerra menos discutidos durante la época dorada del salvaje oeste, aquí hay una inspección detallada de la masacre de Sand Creek y la destrucción de las tribus Cheyenne en las grandes llanuras de América. Las raíces de la masacre de Sand Creek se remontan hasta las secuelas del Tratado de Fort Laramie en 1851, cuando los Estados Unidos reconocieron la propiedad de la tierra del territorio entre el río North Platte y el río Arkansas al norte y al sur, y entre las montañas rocosas y el oeste de Kansas al este y al oeste. El tratado involucraba a 7 tribus nativas americanas, incluyendo a los Cheyenne y los Arapaho. Vivían en la tierra que constituye el actual Wyoming, Nebraska, Colorado y Kansas, así como en otros territorios, y sentían que el tratado era su mejor oportunidad para mantener la soberanía sobre su patria. Sin embargo, la naturaleza positiva del tratado fue efímera, cuando la fiebre del oro de Pikes Peak cambió el panorama de las relaciones entre colonos e indígenas a finales de la década. En 1858 se descubrió oro en las montañas rocosas de Colorado. Estas tierras estaban ocupadas por las tribus Cheyenne y Arapaho en ese momento, y veían cómo sus recursos se agotaban día tras día debido a la gran cantidad de buscadores de oro y otros grupos de migrantes que intentaban enriquecerse rápidamente. Por supuesto, los campamentos mineros y las caravanas de prospección no iban a desaparecer pronto, y los funcionarios del floreciente territorio de Colorado presionaron al comisionado de asuntos indígenas para resolver un nuevo tratado que cambiaría las fronteras de las tierras indígenas. Así nació el Tratado de Fort Wise en febrero de 1861, que vio al consejo de 6 tribus Cheyenne del sur y 4 tribus Arapaho unirse a los Estados Unidos, cediendo gran parte de la tierra que les fue otorgada por el Tratado de Fort Laramie. La nueva tierra equivalía a aproximadamente una 13ª parte del tamaño de la franja de tierra anterior, y estaba ubicada en lo que hoy es el este de Colorado. El Tratado de Fort Wise fue generalmente impopular entre muchos miembros de las tribus Cheyenne. Especialmente irritó a los Dog Soldiers, una banda de guerreros de los nativos americanos Cheyenne y Lakota, que sentían que la falta de una bendición del Consejo de los 44 era perjudicial para el sustento de todos los Cheyenne y las tribus circundantes. Los Dog Soldiers y otros disidentes no dejaron pasar desapercibido su disgusto. Algunas de las bandas de guerreros amenazaron a los jefes que firmaron el tratado, molestos porque no habían tenido en cuenta los deseos de las tribus en general, y sentían que habían sido engañados en el acuerdo por la cantidad de regalos entregados por los funcionarios de Estados Unidos. En represalia, los Dog Soldiers y compañía descargaron sus frustraciones sobre los colonos migrantes que llegaban a través del territorio. Muchas tribus Cheyenne permanecieron en el este de Colorado y el oeste de Kansas para cazar el búfalo americano que quedaba, asustando a las caravanas de vagones y a los pioneros blancos que cruzaban hacia el país del oro a través de la intimidación. Por supuesto, las plumas alborotadas finalmente atrajeron la atención del gobierno de los Estados Unidos, quien escuchó a los Cheyennes clamando por la guerra y nombró al entonces gobernador del territorio de Colorado, John Evans, para entablar más conversaciones de paz con los jefes Cheyenne y Arapaho. Cuando los jefes no asistieron a la convocatoria, toda esperanza de paz sostenida se perdió.
El conflicto entre las tribus de las llanuras y los colonos solo aumentó a partir de ahí. El comienzo de 1864 vio formarse una relación entre las bandas de guerreros de las tribus Sioux, Comanche, Kiowa, Cheyenne y Arapaho en un intento de expulsar a sus contrapartes blancas de su país. Esto aumentó la mala voluntad entre los indígenas y los inmigrantes y condujo a un aumento de los casos de violencia. Una de estas escaladas ocurrió en mayo de 1864. Algunas bandas de Cheyenne estaban acampando en Ash Creek durante un descanso en una cacería de búfalos. El primer regimiento de Colorado acechaba cerca, y uno de los jefes de paz Cheyenne, llamado Lean Bear, intentó hacer las paces con la facción enemiga. Lean Bear se acercó al regimiento por sí solo, su medalla de paz claramente atada alrededor de su cuello para mostrar sus intenciones pacíficas a los soldados estadounidenses. También vino equipado con una carta de Washington, Distrito de Columbia, y firmada por el mismo presidente Lincoln, declarando su naturaleza pacífica y amistad con la gente blanca. Desafortunadamente para Lean Bear, el primer regimiento de Colorado había recibido recientemente órdenes de un excomandante del ejército de la Unión, llamado coronel John M. Chivington, para matar a los Cheyennes cuando y donde se encontraran. Luego, Lean Bear fue disparado a quemarropa por los soldados, acribillado a balazos mientras caía al suelo. A medida que pasaban los meses, también lo hacían los conflictos. En este punto, el enfoque del gobierno de los Estados Unidos permanecía únicamente en la guerra civil en el sur y en derrotar al ejército confederado. Como resultado, el apoyo militar disminuyó en los territorios occidentales después de 1861, alcanzando su punto máximo alrededor del verano de 1864. Sin ningún tipo de protección generalizada sobre los asentamientos occidentales, casi todas las caravanas, diligencias y pequeñas ciudades corrían un grave riesgo de ser asaltadas o saqueadas por soldados perro y otras bandas de guerreros de Cheyenne, aún enojados por la pérdida de sus derechos de tierra 6 años antes. Con los territorios occidentales luchando por mantener una defensa adecuada, el gobernador Evans pidió al secretario de guerra que enviara refuerzos. Incapaz de conseguir a alguien de las líneas del frente en el sur, Evans no tuvo más opción que crear su propia facción de terceros voluntarios de Colorado. Los terceros voluntarios de Colorado, oficialmente llamados el Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, era una unidad militar compuesta por hombres comprometidos con alistamientos de 100 días. Fue liderado por el mencionado coronel John Chivington. Chivington era un ex ministro y comandante de la Unión que se hizo famoso por sus hazañas durante la batalla de Glorieta Pass en Nuevo México. Anhelaba un futuro en la política y servir al Congreso de los Estados Unidos después de que concluyera la guerra. Por supuesto, estos objetivos significaban seguir cualquier orden que se le diera, y a pesar de su postura abolicionista sobre la esclavitud, no compartía ninguna simpatía por los nativos. Tomó sus deberes con el Tercer Caballería de Colorado a pecho y trabajó duro para deshacerse de la etiqueta del tercer sin sangre debido a su relativa inactividad y falta de bajas reclamadas. No pasaría mucho tiempo antes de que el coronel Chivington actuara en su gran esquema. En julio de 1864, las bandas de guerreros de Cheyenne, Arapaho y otras tribus de las llanuras que hacían su presencia conocida en el territorio de Colorado, sabían que no podían seguir manteniendo el conflicto a través del inminente invierno. Sentían que si hacían intentos de paz durante la temporada fría, podrían acumular recursos y continuar su ofensiva la siguiente primavera. Mientras tanto, los verdaderos buscadores de paz de Cheyenne y Arapaho estaban intentando la misma misión para aplacar a las tribus occidentales en guerra. Fueron alertados por un aviso enviado a los campamentos tribales por el gobernador John Evans, que todos los pueblos indígenas podrían reunirse en Fort Lyon y el sureste de Colorado para alojamiento, comida y servicios de protección. No sucedió de inmediato, pero los jefes pacificadores, liderados por Black Kettle, White Antelope, Bull Bear y One Eye, finalmente buscaron al gobernador Evans en Denver para preguntar sobre el trato propuesto en Fort Lyon y el 28 de septiembre de 1864. Fue aquí donde White Antelope hizo bien conocidas sus ansiedades a Evans en la reunión, diciéndole al gobernador que estaba preocupado de que su gente estuviera en peligro, estando tan cerca de los soldados en Fort Lyon y los asentamientos circundantes. El gobernador Evans confirmó que el peligro era inminente y reveló que la paz total no era posible bajo las circunstancias actuales. Evans declaró que las tribus tenían sus ventajas de guerra en el verano, mientras que sus ventajas de guerra llegarían en el invierno. Se informa que dijo: "Mi tiempo está llegando".
El resto de los jefes de mantenimiento de la paz presionaron al gobernador para obtener todas y cada una de las promesas de seguridad que pudiera conseguir, a lo que Evans respondió presentando al coronel Chivington al consejo. A Chivington le divertían las conversaciones de paz, y les dijo a los hombres que si realmente querían paz, irían a Fort Lyon y hablarían con el mayor Ed Wynkoop, quien simpatizaba con los esfuerzos de proteger a los pueblos indígenas. Inmediatamente después de la parlamentación de paz, los líderes tribales regresaron con la comprensión de que se podría obtener la paz siempre y cuando se reconciliaran con los propios soldados y colocaran en sus asentamientos símbolos de paz, para que los regimientos estadounidenses que pasaran no atacaran sin previo aviso. Al mismo tiempo, el gobernador Evans redobló los esfuerzos en las dos órdenes que se habían convertido en pilares dentro del territorio de Colorado. Todos los Cheyenne y Arapaho amigables deben ir a Fort Lyon para encontrar suministros, mientras que todos los nativos americanos que no cumplieran debían ser asesinados y destruidos, especialmente aquellos considerados violentos y hostiles por el Estado. Por lo tanto, Black Kettle no tuvo más opción que llevar a su banda de Cheyenne del sur a Big Sandy Creek en el este de Colorado, un punto de reubicación decidido en la Parley de paz. Se unió a él el jefe Left Hand de los Arapaho, junto con algunos de su propia tribu. Estas bandas estaban compuestas principalmente por mujeres, niños y hombres mayores. Los soldados perro y otras sectas guerreras de las tribus permanecieron en sus campamentos originales en el norte, sin ser amenazados por las farsas políticas del territorio. Algunos se retiraron aún más para unirse a las bandas Sioux que se habían congregado en el territorio de Dakota. Esto significaba que al menos 75 o más hombres en plenas facultades físicas estarían ausentes del campamento de Big Sandy Creek, exponiendo a las tribus a ataques militares y dejando muy poco en términos de seguridad. Al principio, Black Hedley y el resto del liderazgo no vieron esto como un problema. Realmente creían que su conversación con el gobernador Evans y el coronel Chivington era un acuerdo de caballeros, a pesar de que no se firmó ningún tratado. Pocos sabían que alrededor del mismo tiempo que concluyeron las conversaciones de paz en Campwell, fuera de Denver, el coronel Chivington recibió un telegrama de un superior, General Samuel Curtis, que decía: "No quiero paz hasta que los indios sufran más. No se debe hacer la paz sin mis instrucciones". El coronel Chivington tomó la orden en serio y continuó su descenso en las aldeas indígenas alrededor del este de Colorado. Ya había logrado levantar campamentos de los Sioux, Comanche y Kiowa y los territorios circundantes, y vio a las debilitadas tribus Cheyenne y Arapaho como la oportunidad perfecta para continuar su violenta conquista. A finales de noviembre de 1864, el coronel Chivington y el Tercer Caballería de Colorado, compuesto por alrededor de 425 hombres, cabalgaron hacia Fort Lyon, uniendo fuerzas con 250 hombres del Primer Caballería de Colorado y algunos voluntarios de la Infantería de Nuevo México. Desde allí marcharon hacia Big Sandy Creek, donde se sancionó a ganado negro y a 200 o menos Cheyenne y Arapaho. La noche antes de la incursión planeada por Chivington en el campamento de Big Sandy Creek, 3 miembros de la facción se acercaron a Chivington con disputas sobre el ataque. Los disidentes consistían en el capitán Silas Sewell, el teniente Joseph Kramer y el teniente James Connor, quienes todos sentían que la ofensiva traería deshonra al ejército de los Estados Unidos y violaría los derechos humanos de los indígenas. Chivington se burló de las súplicas de rendición de sus inferiores y dirigió a sus hombres a continuar hacia Big Sandy Creek. En la mañana del 29 de noviembre de 1864, Chivington ordenó un ataque a cada uno de los ocupantes del campamento de Sand Creek. Mientras él y sus hombres se acercaban al campamento, vieron tanto una bandera estadounidense como una bandera blanca enarboladas en el centro del campamento. Black Kettle había izado los símbolos de paz y rendición cuando se avistaron las caballerías, con la esperanza de que serían suficientes para señalar que no tenían intención de atacar o causar problemas. Por supuesto, Chivington ignoró el gesto pacífico y ordenó a sus hombres atacar. Mientras tanto, el capitán Sewell y el teniente Kramer de la compañía D y la compañía K ordenaron a sus hombres que se contuvieran y cesaran el fuego, sin querer ser parte de las atrocidades que estaban por venir. No tardó mucho para que la amenaza y el asesinato consumieran a los Cheyenne y Arapaho. Chivington y sus hombres comenzaron a matar tan rápido como pudieron, apuntando incluso a las mujeres y los niños. Black Kettle, White Antelope y los otros ancianos suplicaron por la paz e instaron a sus compañeros de tribu a huir. Algunos de los Cheyenne más afortunados pudieron huir después de liberar a sus caballos de sus corrales,
montándose en sus broncos sin silla de montar con la esperanza de evitar el fuego de cañón que caía sin piedad sobre Big Sandy Creek. Otros que tuvieron la suerte de escapar cavaron profundos agujeros en la arena en las orillas del arroyo, escondiéndose en las trincheras para evitar ser capturados y protegerse de las balas perdidas. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de las personas en el campamento no pudieron escapar de manera segura. Si no eran asesinados inmediatamente, muchos de los Cheyenne y Arapaho fueron golpeados sin sentido y dejados a morir. Luego, las mujeres y los ancianos fueron mutilados. Sus partes del cuerpo y cueros cabelludos se convirtieron en trofeos para los regimientos estadounidenses que atacaban. Más tarde, las citas dadas por hombres que presenciaron la masacre circularían a través de informes escritos y audiencias congresionales sobre el asunto. John S. Smith describió lo que vio en su testimonio de 1865. Vi los cuerpos de los que yacían allí cortados en pedazos, más mutilados que cualquier otro que haya visto antes. Las mujeres cortadas en pedazos con cuchillos. Escalpadas, sus cerebros destrozados. Niños de 2 o 3 meses de todas las edades yacían allí, desde infantes lactantes hasta guerreros. ¿Por quién fueron mutilados? Por las tropas de los Estados Unidos. Robert Bent fue entrevistado más tarde por el New York Tribune en 1879, citado diciendo: «Vi a una mujer tendida en la orilla a quien le habían roto la pierna. Un soldado se acercó a ella con una espada desenvainada. Ella levantó su brazo para protegerse. Él golpeó, rompiendo su brazo. Ella se volteó y levantó su otro brazo. Él golpeó, rompiendo eso, y luego la dejó sin matarla. Vi a una mujer cortada con un niño no nacido a su lado». El mayor Anthony proporcionó una de las citas más condenatorias para el mismo periódico Tribune, declarando lo siguiente: «Había un pequeño niño, probablemente de 3 años, apenas lo suficientemente grande para caminar por la arena. Los indios se habían adelantado y este pequeño niño estaba detrás, siguiéndolos. El pequeño estaba completamente desnudo, viajando en la arena. Vi a un hombre bajarse de su caballo a una distancia de unos 75 metros y levantar su rifle y disparar. Falló al niño. Otro hombre se acercó y dijo: «Déjame intentar con este hijo de perra, puedo darle». Se bajó de su caballo, se arrodilló y disparó al pequeño niño, pero lo falló. Un tercer hombre se acercó e hizo un comentario similar, disparó y el pequeño cayó. Incluso después de que el campamento había sido quemado hasta los cimientos y la mayoría de sus habitantes fueron asesinados, Chivington y sus hombres regresaron a Big Sandy Creek por segunda vez después de que el humo se había despejado para recolectar más partes del cuerpo y genitales de los Cheyenne y Arapaho asesinados. Los soldados también aprovecharon la oportunidad para ejecutar a todos y cada uno de los supervivientes rezagados, trayendo de vuelta a algunos de los suyos que habían sido heridos por fuego amigo en el proceso. Al final, todavía se discute hasta el día de hoy exactamente cuántos nativos americanos perdieron sus vidas en la masacre de Sand Creek. Algunas cuentas tienen el número en 70, mientras que otras lo tienen más cerca de 230. Generalmente se entiende que más de 100 de las bajas fueron mujeres y niños. También fueron asesinados entre 30 y 50 hombres. El ejército de los Estados Unidos tuvo muchas menos bajas, con solo unos pocos muertos y unas pocas docenas de heridos. Algunos historiadores han afirmado desde entonces que estos números son tan altos porque muchos de los hombres de Chivington estaban borrachos tanto la noche anterior como la mañana del ataque, participando finalmente en fuego amigo. Finalmente, Chivington y sus hombres se retiraron con todo el campamento destruido, los caballos repartidos entre los oficiales al mando, y los horrores de Big Sandy Creek se convirtieron solo en un recuerdo. Es decir, para todos, excepto para aquellos que sobrevivieron para contar la historia. La noche después del ataque, los Cheyenne y Arapaho, que se habían refugiado en las arenas de la orilla del arroyo, se retiraron de sus escondites y caminaron río arriba para pasar la noche. No tenían refugio y muchos de los supervivientes estaban heridos, pero tenían que seguir adelante si querían llegar al campamento Cheyenne en el río Smoky Hill sin sufrir daños. En general, toda la estructura de poder de la tribu Cheyenne fue dañada de manera irreversible. 8 jefes, incluyendo a White Antelope y One Eye, fueron asesinados, así como algunos otros líderes sociales del ejército Cheyenne. Black Kettle logró escapar ileso.
Sin embargo, su esposa había sido disparada varias veces, y él cuidó de ella inmediatamente después. El resto de la dirección Cheyenne sobreviviente se encontraba entre aquellos que no se habían alineado con el Consejo de Paz en primer lugar. Vieron la masacre como un acto imperdonable por parte del gobierno de los Estados Unidos y sintieron que no había otra opción de ahora en adelante, más que aliarse con los soldados perro y otros guerreros para contraatacar a los colonos blancos de una vez por todas. Ahora, los soldados perro veían sus esfuerzos en las décadas anteriores de saqueo y pillaje a los pioneros como justificados. Sentían que su firme postura sobre luchar contra la invasión de los Estados Unidos en sus derechos de tierra y sus tratados contradictorios no era completamente comprendida no solo por sus compañeros Cheyenne, sino ahora también por las tribus de las llanuras circundantes. Como resultado, el sistema de liderazgo tradicional utilizado por los Cheyenne fue prácticamente aniquilado por la masacre de Sand Creek, si no lo había sido ya por la epidemia de cólera de 1849 y la creciente presencia de soldados perro que se separaban de las diversas bandas. En un acto de represalia, los soldados perro Cheyenne se unieron a las bandas sobrevivientes de Arapaho y otros guerreros Cheyenne rebeldes. Juntos llevaron a cabo venganza en asentamientos por todo el Valle de Platte. Estos actos de venganza se dirigieron a lugares militares, como Fort Caspar, Wyoming y Camp Rankin en Colorado. También contribuyeron a las incursiones a lo largo del río South Platte, recolectando botín en Julesburg antes de dirigirse al noreste hacia las Black Hills. El único superviviente de la masacre de Sand Creek que mantuvo su búsqueda de paz con los Estados Unidos fue Black Kettle, quien se abstuvo de unirse a los soldados perro y se trasladó al país del río Powder. Aquí comenzó un viaje al río Arkansas para iniciar nuevas conversaciones de paz con la gente de Colorado antes de ser asesinado en la batalla del río Washita en 1868. Del otro lado de la ofensiva, el coronel John Chivington y sus hombres llegaron a Denver en los días siguientes a Sand Creek, desbordando de orgullo y con pedazos de cadáveres de Cheyenne y Arapaho. Declararon que la masacre fue en realidad una batalla entre soldados y guerreros, y que la sangre se había derramado en nombre de la victoria para el ejército de los Estados Unidos. Los cueros cabelludos y varias otras partes del cuerpo que los soldados habían recolectado fueron colgados alrededor de Denver en salones y teatros, colgando como trofeos. Los ciudadanos aplaudieron a los regimientos, quienes eran héroes a los ojos de los ignorantes. El coronel Chivington lideró la carga al reclamar la masacre como una historia de éxito militar. Escribió a sus superiores después del hecho, declarando: «Al amanecer de esta mañana, atasé la aldea Cheyenne de 130 tiendas, con entre 900 y 1000 guerreros fuertes». Estos escritos incluían otras fabricaciones, como que sus hombres mataron a más de 500 nativos americanos, o que estaban bien armados y estratégicamente sólidos en primer lugar. Por supuesto, todas estas fueron medidas intencionales de Chivington para avanzar en su carrera política, silenciar a los detractores que llamaban a su caballería sin sangre y desahogar sus transgresiones personales contra los indígenas. Afortunadamente, todo pronto sería en vano, ya que la victoria performática enmascarada por Chivington y compañía pronto sería investigada por el Congreso de los Estados Unidos. El capitán Silas Sewell y el teniente Joseph Kramer fueron rápidos en escribir a sus propios superiores en Washington, Distrito de Columbia, sobre las atrocidades e indescriptibles crímenes que habían presenciado en noviembre de 1864. Otros testigos sintieron el mismo asco, y finalmente el Congreso tuvo que actuar. Lanzaron una investigación oficial a través del Comité Conjunto sobre la Conducta de la Guerra, paralela a la propia investigación detectivesca del ejército. Después de semanas de investigación, el panel emitió una declaración como sigue. En cuanto al coronel Chivington, su comité apenas puede encontrar términos adecuados para describir su conducta. Vistiendo el uniforme de los Estados Unidos, que debería ser el emblema de la justicia y la humanidad, ocupando la importante posición de comandante de un distrito militar y por lo tanto teniendo el honor del gobierno hasta cierto punto en su custodia, planeó y ejecutó deliberadamente una masacre vil y ruin que habría deshonrado al más salvaje entre aquellos que fueron víctimas de su crueldad. Teniendo pleno conocimiento de su carácter amistoso, habiendo sido él mismo instrumental hasta cierto punto en colocarlos en su posición de seguridad imaginada, aprovechó su falta de aprensión y condición indefensa para satisfacer las peores pasiones que jamás maldijeron el corazón de un hombre.
Cualquiera que haya sido la influencia que esto pudo haber tenido sobre el coronel Chivington, la verdad es que sorprendió y asesinó a sangre fría a los hombres, mujeres y niños desprevenidos de Sand Creek, quienes tenían todas las razones para creer que estaban bajo la protección de las autoridades de los Estados Unidos, y luego regresó a Denver y se jactó de la valiente hazaña que él y sus hombres, bajo su mando, habían realizado. En conclusión, su comité es de la opinión de que con el propósito de vindicar la causa de la justicia y mantener el honor de la nación, se deben tomar medidas prontas y enérgicas de inmediato para destituir de sus cargos a aquellos que han deshonrado así al gobierno por el que están empleados y para castigar como sus crímenes lo merecen a aquellos que han sido culpables de estos actos brutales y cobardes. Entre los que testificaron estaba el propio capitán Silas Sewell. Sin embargo, sería finalmente su último acto de valentía, ya que fue asesinado por Charles W. Squires bajo la dirección pagada de John Chivington. El propio Chivington quedaría impune, ya que renunció a su puesto militar antes de que la audiencia del Congreso lo condenara por sus crímenes. Aunque su carrera política se detuvo, nunca enfrentó consecuencias reales por sus acciones. Su legado se forjó en los libros de historia como uno de complejidad y heroísmo, en lugar de por el vil acto final de terrorismo que cometió. Realmente todo el legado de la masacre de Sand Creek se vio bajo una luz similar. Mientras que la gente a lo largo de la costa este y los estados circundantes quedaron horrorizados por los eventos de Big Sandy Creek, muchos residentes locales de Colorado se sintieron envalentonados por la masacre. Se negaron a verlo por lo que era, y estas actitudes se filtraron en el contexto nacional durante décadas. Durante mucho tiempo, los horrores en el este de Colorado se referían como la batalla de Sand Creek, como si hubiera dos lados iguales en conflicto desde el principio. No solo eso, sino que los únicos esfuerzos de Washington, Distrito de Columbia, para enmendar realmente las atrocidades con los Arapaho y Cheyenne, fueron débiles en el mejor de los casos, cuando el gobierno de los Estados Unidos firmó el Tratado de Little Arkansas. El tratado tenía como objetivo recompensar a las víctimas sobrevivientes de Sand Creek con reparaciones monetarias sustanciales, así como proporcionar acceso a las tierras al sur del río Arkansas a las tribus locales. Desafortunadamente, después de 2 años, este tratado fue ignorado por el gobierno de los Estados Unidos, y en su lugar fue agrupado en el Tratado de Medicine Lodge, que obligó a todas las tribus indígenas restantes a tierras mal dotadas de recursos en Oklahoma. Esto resultaría en una disminución del 90% en los derechos de tierras para los Cheyenne y los Arapaho, cuando todo estuvo dicho y hecho. En los años posteriores, los esfuerzos para cambiar la conversación en torno a la masacre de Sand Creek han mejorado, al menos incrementalmente. Ahora, en los restos del campamento, se encuentra una placa de sitio histórico nacional, dedicada a las víctimas en 2007. En 2015, se construyó otro monumento en el edificio del Capitolio de Colorado, con el gobernador de Colorado reconociendo el oscuro momento en la historia del estado. En 2022, se añadieron casi 3.500 acres de tierra al sitio de la masacre de Sand Creek, con fines de preservación como una forma de honrar a los descendientes tanto de sus víctimas como de sus supervivientes. En la esfera pública, la discusión en torno a Sand Creek sigue dividida. Algunos historiadores siguen obsesionados con la idea de que la masacre estaba justificada, que los horrores detallados por Silas Sewell y otros fueron exagerados o inventados para justificar las incursiones a los colonos blancos que ocurrieron antes de la propia masacre. Otros no son tan escépticos, sino más bien revoltosos y apasionados por los males que asolaron a los Cheyenne y Arapaho antes, durante y después de los eventos del 29 de noviembre de 1864. Finalmente, el miedo a hablar tiene sentido. Puede ser difícil mirar a una entidad como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ha hecho tanto bien en el mundo, y pensar que podrían ser responsables de acciones tan odiosas y horribles. Sin embargo, al final, son manchas oscuras en la historia como la masacre de Sand Creek las que nos obligan a denunciar la violencia sin sentido perpetrada contra los pueblos en nuestro propio país. Las tribus Cheyenne y Arapaho no merecían ser asesinadas a sangre fría, pero sus historias sí merecen ser contadas. Si acaso, para asegurarnos de que la masacre de Sand Creek de 1864 no sea olvidada, y para mantener las lecciones que todos esperamos haber aprendido en el contexto de la guerra.